Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... En este gráfico tenemos la actividad comercial. La actividad comercial es la línea negra. Vean que se venía creciendo a un ritmo del 4% y en vísperas de la actividad de fin de año, de Navidad, preocupa ver una tasa de crecimiento del 0.74%. Ahí podemos observar distintos sectores como alimentos, bebidas y tabaco, materiales de construcción, comercio eléctrico de artículos para el hogar y el comercio o distribución de vehículos. Como ven, la actividad que más sufre es la de vehículos, que venía creciendo cerca del 20% y hoy la vemos con un decrecimiento significativo del 8%. Obviamente la situación crediticia, la situación de incertidumbre alrededor del plan fiscal, la situación de huelga hace que las ventas de vehículos se hayan visto afectadas muy severamente y eso a su vez tiene una repercusión en una menor recaudación de impuestos de importación. Podemos ver después el comercio de alimentos, bebidas y tabaco también sufre una desaceleración importante del 6%, cae incluso a niveles del 2% y en los últimos meses vemos una leve recuperación para ubicarse en el 3%. O sea que la situación económica está afectando los presupuestos familiares y estos pues están dedicando menos a satisfacer necesidades como consumo de bebidas, tabaco y alimentos. En cuanto a lo que es materiales de la construcción, también vemos que es una actividad que no logra recuperarse del todo. Hay tasas de crecimiento menores y finalmente el tema de la parte eléctrica, donde se observa una contracción relevante en lo que es venta de artículos eléctricos para el hogar. En general, la actividad comercial, que tiene un impacto importante en la generación de empleo, es el principal generador de empleo del país, se está viendo afectada por la incertidumbre existente. En lo que es materia de construcción, la construcción viene mostrando una tendencia volátil. Vemos ahí que el total del gráfico nos muestra como si se estuviese recuperando de manera significativa al 12%, pero hay dos tipos de construcción: la construcción del sector privado y la construcción pública. La situación de las finanzas públicas pues tiene incidencia negativa en la obra pública. Vean que estamos hablando de un desinfle, de una caída de la generación de obra pública, infraestructura pública, de cerca del 5%. No hay nueva obra pública y eso incide sobre los constructores, sobre los proveedores que atienden al gobierno o al sector público. Y sí vemos que el repunte lo está teniendo lo que es construcción privada, pero muy puntualmente esto está focalizado en una obra importante que se está haciendo en Heredia, que se llama el proyecto Oxígeno, junto con algunos proyectos de construcción de carácter inmobiliario. Este sector se ve muy afectado por la disponibilidad de crédito, que ese es un tema que hay que revisar para que la construcción, que genera empleo a mano de obra no calificada, pueda recuperarse de este comportamiento volátil. Luego tenemos sectores dinámicos como el turismo, lo que es infocomunicación, que se refiere a las telecomunicaciones, y el sector de banca y seguros. Vean que en el pasado estos tres sectores eran sectores ganadores, estaban creciendo a niveles, incluso en el caso de la banca, de casi el 15%, en el caso de infocomunicación, toda la apertura de telecomunicaciones en lo que es telefonía móvil, con la competencia que hay de Colby, Claro, Tigo, daba tasas de crecimiento del 10% y el turismo a tasas del 6%. Sin embargo, las tres actividades vemos que se están viendo afectadas por la desaceleración, especialmente la parte turística con 2.47, y luego tenemos infocomunicación y banca, que muestran tasas relevantes pero inferiores a lo que se venía mostrando en el pasado.
Para evitar que esto sea un análisis de coyuntura, lo que hicimos fue calcular el comportamiento de la producción de los últimos 4 años, lo cual nos da, según el gráfico que se muestra a continuación, un promedio de crecimiento en estos 4 años últimos del IMAE total de un 18%. Pero al lado izquierdo podemos ver sectores ganadores. Los sectores más dinámicos de este país en los últimos 4 años tienen que ver con el suministro de servicios profesionales, básicamente lo que se llama centros de servicio compartidos, ligados a zonas francas. Esto es mucha demanda de compañías extranjeras, de personal experto en contabilidad, finanzas, recursos humanos, ingenierías. Vean que se crece casi un 40% en 4 años. Le sigue la construcción privada, telecomunicaciones, banca, vehículos y la industria de ciencias de la vida, especialmente en zonas francas. Al lado derecho podemos ver sectores que crecen menos que el promedio del resto de la economía, muy afectado lo que es construcción pública, que no crece, lo que es producción agrícola dirigida al mercado interno, que tampoco crece, y la industria al mercado interno. Podríamos llamarlo de alguna manera los sectores más riesgosos, los sectores perdedores, y que a nivel de la canalización del crédito, normalmente pues los bancos no promueven, no prospectan en esos sectores, sino que se ubican en los sectores dinámicos que tienen las mayores probabilidades de recuperación. Esto tiene incidencia, obviamente, sobre las oportunidades de empleo, especialmente para aquellos muchachos que están estudiando en cuanto a qué es lo que el mercado laboral demanda, a lo cual me referiré posteriormente. Este comportamiento de la producción, decíamos, tiene una repercusión en la tasa de desempleo. Y aquí podemos ver en este gráfico que el desempleo del país no ha logrado controlarse. La tasa de desempleo desde el 2014, que se mide trimestralmente a través de la encuesta continua de empleo, no ha logrado bajar del 8,5%, 9%, 10%. El último dato del tercer trimestre del 2018 más bien nos da un repunte del desempleo al 10,2%. Hay 242,000 personas que no logran conseguir un empleo, y el cuadro lo que nos dice es que el 86% son cesantes, es decir, son personas que tuvieron empleo y lo perdieron. Solo un 14% son nuevos aspirantes que se incorporan al mercado laboral. Esto es preocupante porque son personas que tenían un puesto laboral, que tenían seguridad laboral, y de repente por la desaceleración económica han sido despedidos. A su vez, el cuadro nos dice que hay más de 2 millones de personas ocupadas en el país, son cerca de 2.150.000 personas que tienen un empleo. El siguiente gráfico lo que hace es ubicarnos por región geográfica. Tomamos el primer decil de ingresos más bajos, el primer 10% de la población que vive en esas regiones, y tratamos de medir cuál es la tasa de desempleo en ese primer decil. Y medimos también la cantidad de personas total que vive en esa región. Entonces podemos ver que el problema mayor del desempleo se vive en la región Huetar-Caribe, donde en el primer decil cerca del 30% de las personas se encuentran desocupadas, no tiene un empleo. En esa región Huetar-Caribe viven en total 450,000 costarricenses. Le sigue la región Chorotega, donde el primer decil de ingresos más bajos tiene una tasa de desempleo del 27% y viven ahí 380,000 personas. Destaca el total del país, somos 5 millones de habitantes, sin embargo, en el primer decil del total del país hay un desempleo del 24%, y podemos irnos al último decil, donde el desempleo es más bajo, 22%, en el primer decil de ingresos más bajos, que es la región Brunca, donde viven 370,000 personas. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por